¿Qué tal? Soy Ed. Hoy vamos a volver a la serie principal del canal, a las pruebas sobre la existencia de Dios. En este caso veremos el argumento antropológico. La pregunta base de este argumento es, ¿de dónde viene el ser humano? Vamos a olvidarnos por un momento de otras teorías bien fundamentadas como la estrella de Sirio, como de la ciudad intraterrena que existe debajo del lago Titicaca, y nos vamos a quedar con las dos principales. Creo que la gran mayoría de nosotros nos identificamos con una de ellas. O en última instancia nos ha creado Dios, o hemos evolucionado de las formas de vida primigenia. Bueno, pues analicemos varios puntos dentro de este argumento antropológico y veamos en cuál encaja mejor. La premisa es que el ser humano tiene características tan únicas y diferentes al resto de seres que es más probable que se nos haya creado así a que cada una de esas características hayan surgido por azar. Pero Ed, la evolución no funciona por azar sino por selección natural. Esto ya lo comenté muchas veces. La selección natural solamente selecciona las mutaciones más beneficiosas para la supervivencia en un medio concreto. Pero el responsable de los cambios en sí son las mutaciones, y estas sí son por azar. Pero, ¿de qué singularidades humanas hablamos? Por ejemplo, Elaine Morgan, que cree en la evolución, dice: 4 de los más grandes misterios del ser humano son: 1. ¿Por qué camina sobre 2 piernas? 2. ¿Por qué perdió el pelaje? 3. ¿Por qué desarrolló un cerebro tan grande? Y 4. ¿Por qué aprendió a hablar? La primera a la que hace referencia es el hecho de que caminamos a 2 piernas. Cuando estamos de pie, solo gastamos un 7% más de energía que cuando estamos acostados, dice el neurocientífico John R. Scoiles. Pero un perro gasta el 70% más de energía cuando está sobre sus 4 patas que cuando está acostado. Además de ampliarnos el campo visual, nos libera los brazos y las manos para ejecutar infinidad de tareas. ¿Cómo explica esta capacidad la evolución? Como dice la propia Elaine, aún no lo sabemos. Hablando de las manos, la Nueva Enciclopedia Británica dice: al tener el pulgar corto y los demás dedos largos, los simios están en desventaja en lo que respecta a la habilidad manual para realizar tareas delicadas. Existe otra importante diferencia entre las manos del hombre y la de un simio. Aproximadamente una cuarta parte de la corteza motora del cerebro humano está dedicada a los músculos de nuestras manos. Según la publicación El libro de texto de Fisiología Médica del profesor Guyton, la corteza motora es bastante diferente de la de los animales inferiores y hace posible un uso excepcional de la mano, los dedos y el pulgar para realizar tareas manuales con gran destreza. Por lo tanto, el uso único de nuestras extremidades es muy diferente al del resto de antropoides, y la evolución no explica esa diferencia. Otro punto de los más importantes y que también mencionaba Elaine es nuestro cerebro. El neurólogo Richard M. Restarf dice: puesto que en comparación con cualquier otra cosa del universo conocido el cerebro es diferente e inconmensurablemente más complejo, quizás tengamos que cambiar algunas de las ideas que más celosamente hemos sostenido, antes de que podamos comprender la misteriosa estructura del cerebro. También dice que el cerebro humano es el único órgano en el universo conocido que procura entenderse a sí mismo. Tony Buzan y Terence Dixon dicen sobre el cuerpo humano: aún no existe un hombre que pueda utilizar todo el potencial de su cerebro. Por eso no aceptamos ningún cálculo pesimista de los límites del cerebro humano. Es ilimitado. Y Michael C. Corvallis, que también cree en la evolución, dice que hay una sorprendente discontinuidad entre los seres humanos y los demás primates. Nuestro cerebro es 3 veces mayor de lo que se esperaría en un primate de nuestra talla. Así que, ¿por qué habría de crear la evolución un órgano para el ser humano muchísimo más potente de lo que podamos usar en toda nuestra vida? Es absurdo. El decir que el cerebro humano evolucionó del de algún animal es resistir a la razón y los hechos. Mucho más lógica es la conclusión del Dr. Robert J. White, otro neurocirujano. No me queda más remedio que reconocer la existencia de un intelecto superior, responsable del diseño y desarrollo de la increíble relación entre el cerebro y la mente, algo que está mucho más allá de lo que el hombre puede entender. Tengo que creer que todo esto tuvo un principio inteligente, que alguien hizo que sucediera. Otra de las diferencias abismales que mencionamos antes es la capacidad del habla. El idioma es la diferencia crucial entre el hombre y los animales, dice Carl Savage en su libro El cuerpo vivo. El lenguaje humano es un escollo para la teoría evolutiva porque es mucho más complejo de lo que puede explicarse. Entonces, ¿por qué tiene el ser humano esta maravillosa capacidad de comunicar ideas y sentimientos, de preguntar y responder? La siguiente obra dice que el lenguaje humano es especial y admite que la búsqueda de formas precursoras en la comunicación animal no ayuda mucho a salvar la enorme brecha que separa el lenguaje y el habla de las conductas no humanas. El profesor Ludwig Kohler resumió la diferencia del siguiente modo: el habla humana es un secreto, es un don divino, un milagro. Nuevamente, la evolución no explica cómo adquirimos un lenguaje tan avanzado sobre el resto de seres vivos. Veamos otras cosas inexplicables que nos distinguen de los antropoides. Cuando un perro, un gato o un pájaro se miran al espejo, responden como si estuvieran viendo a otro animal. Pero cuando nosotros nos miramos al espejo, somos conscientes de nosotros mismos, de nuestra identidad personal. Nosotros sí tenemos conciencia de la realidad que nos rodea y de nosotros mismos.
Según la evolución, ¿cuál es la función del humor y de la risa? ¿Por qué se confiesan las personas cuando están próximas a morir? ¿Cómo beneficia a nuestros genes la tristeza? ¿Por qué nos aflige tanto la muerte de los seres humanos? ¿Por qué soñamos con vivir para siempre? ¿Por qué tiene el ser humano un concepto del pasado, del presente y del futuro? ¿Por qué podemos planear lo que haremos en el futuro? Los animales no parecen hacer esto en absoluto. El neurofisiólogo William H. Calvin dice: aparte de la preparación para la estación invernal y la cópula, de carácter hormonal, los animales dan muy escasas muestras de planificación con más de unos pocos minutos de antelación. Los animales almacenan alimento para el invierno, pero ellos no planean ni piensan las cosas. En cambio, el ser humano piensa en el futuro, aún en el futuro distante. Hasta el propio Richard Dawkins destacó la capacidad de planear con previsión consciente e imaginación del ser humano. Según Dawkins, el hecho de planear el futuro es irrelevante para la supervivencia. Dijo que los beneficios a corto plazo siempre han sido lo único que ha contado para la evolución. La recompensa a largo plazo no ha contado nunca. Nunca ha sido posible que algo evolucionara si iba en detrimento del bien a corto plazo del individuo. Pero si es irrelevante para la supervivencia, ¿por qué lo hacemos? No hay manera de explicar cómo podrían las mutaciones y la selección natural producir esas cualidades tan singulares en la mente humana. No se trata de que simplemente nos falte información y que por eso no podemos responder a estas preguntas. Se trata de que es lógicamente imposible que los seres humanos compartan antepasados con otras formas de vida cuando tenemos decenas de diferencias abismales. El tamaño de nuestro cerebro, la capacidad del habla, la bipedación, la pérdida del pelaje, el valor que le damos al arte, la consciencia de nosotros mismos, la planificación del futuro, etcétera, etcétera, son tan diferentes a los antropoides más cercanos al ser humano que no se puede hacer una relación entre ambos. Por cierto, nuestros supuestos antepasados, como el Homo erectus, el hombre de Neandertal o el Cromañón, también poseían estas habilidades. Por tanto, en la cosmovisión evolutiva, los cambios debieron darse todos juntos de una especie a otra. Cambios abismales y para los que no hay explicación. Está claro que no es la opción más consistente. Ahora bien, ¿qué hay de la otra posibilidad? ¿Explica el hecho de que hayamos sido creados por Dios todas nuestras singularidades? Por supuesto. Según la Biblia, nosotros y ninguna otra criatura terrestre estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso podemos desplegar muchas cualidades, porque Dios también las tiene. Por eso podemos comunicarnos también, porque Dios también lo hace. Por eso razonamos, tenemos conciencia de nosotros mismos, etcétera, etcétera. Eclesiastés 3:11 dice sobre Dios: puso también la eternidad en la mente del hombre. Esto explica por qué planeamos el futuro. ¿Por qué nos negamos a la idea de morir? ¿Por qué tenemos un cerebro tan excesivo para lo que podemos usar en 80 o 90 años? En resumen, la evolución no explica por qué el ser humano es tan singular. Sin embargo, la creación sí. Por tanto, nos vemos obligados a creer de forma lógica que es más probable que hayamos sido creados a que vengamos de un proceso evolutivo. Y eso implica que Dios existe. Si este argumento no te convence por sí solo, te recuerdo la lista de argumentos que llevamos hasta la fecha. El argumento cosmológico, el ajuste fino, la moralidad objetiva, la creación, el argumento de seres contingentes, la resurrección histórica de Jesús, y hoy sumamos el argumento antropológico. Frente a estos tenemos 0 argumentos consistentes sobre la inexistencia de Dios, así que la cuestión está muy clara, es evidente que es lo más probable. Pero el trabajo de quitar los prejuicios y aceptar la evidencia no lo puedo hacer por ti, eso es cosa tuya. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Antes de acabar, quiero hacer una mención especial a Invitación al Cristianismo por esa pedazo de suscripción de leyenda en Patreon. Muchísimas gracias por el apoyo. Recordad que los viernes y domingos estamos en directo en Twitch. Y ahora sí, me despido y hasta la semana que viene.